Cuando pensamos en la caída de Harvey Dent, es fácil culpar al Joker, a todo lo que se salió de control, a esa noche en la que todo salió mal. Pero si miras lo que ocurre con un poco más de calma, hay algo que no termina de encajar, porque lo que le pasó no explica del todo en lo que se convierte. Y ahí es donde todo cambia, porque empiezas a darte cuenta de algo más incómodo, que Harvey Dent no se rompe solo por lo que pierde, sino por la forma en la que necesitaba que todo tuviera sentido. Y eso convierte a The Dark Knight en algo distinto, porque deja de ser solo un relato sobre el caos y se vuelve una exploración de cómo destruyes al mejor hombre de Gotham sin tocarlo realmente hasta el final. En 2008 esta película nos mostró algo que no iba del todo con ese entorno: esperanza. Pero no la esperanza de Batman, esa que opera desde el miedo, sino algo mucho más visible, algo que podía dar la cara, hablar frente a cámaras y prometer que las cosas podían mejorar. Ese algo era Harvey Dent. Y es curioso porque cuando se habla de ella, casi todo termina girando alrededor del Joker, su caos, su presencia, su forma de romper cada escena. Pero si te detienes un momento, te das cuenta de que el centro no está ahí. Está en lo que pasa cuando alguien que parecía incorruptible deja de serlo, porque Harvey Dent no se rompe de un momento a otro, no es una caída repentina, es algo más lento, más silencioso, más difícil de ignorar, y para entenderlo hay que empezar un poco antes. Harvey no era un hombre dividido, no al inicio, era alguien completamente convencido de que las cosas funcionaban, de que de alguna forma encajaban, de que la justicia no era solo una idea, sino algo que podía sostenerse si alguien estaba dispuesto a hacerlo. Su moneda no era un simple gesto, era casi una declaración, una forma de decir que al azar no tenía poder sobre él, que todo respondía a decisiones, no a la suerte. Y en esa frase ya estaba todo, porque Harvey no solo creía en la justicia, creía que él podía hacer que funcionara, que podía tomar un sistema roto y obligarlo a responder. El problema es que cuando todo lo que crees depende de que exista una lógica, cualquier falla no se siente como un error, se siente como una traición, y viéndolo así, hay algo casi inevitable en su caída, como si desde el inicio ya estuviera condenado, no por lo que le pasó, sino por lo que creía. Ahí es donde entra el Joker, no solo como alguien que destruye, sino como alguien que entiende exactamente dónde presionar, porque el Joker no está interesado en Batman. Batman no se rompe, resiste, y eso lo vuelve en cierto sentido aburrido para él. Harvey es distinto. Harvey es la prueba de que Gotham podría cambiar, es un símbolo y por eso es perfecto. El Joker no necesita manipularlo demasiado, no necesita convencerlo con grandes discursos, solo tiene que hacer algo mucho más simple: quitarle todo aquello que sostenía su mundo. Rachel, su futuro, su identidad, su lugar dentro del sistema, y cuando todo eso desaparece, lo único que queda es el vacío. La escena del hospital funciona por eso, no porque el Joker sea más fuerte, sino porque por primera vez Harvey ya no tiene una forma de explicarlo, ya no hay una lógica que lo sostenga, es como si todo dejara de encajar. Y en ese momento el payaso no le da una orden, le quita las excusas, y cuando todo pierde sentido no intenta reconstruirlo, solo le enseña a soltarlo, a dejar que una moneda decida por él. Cuando Harvey sale del hospital ya no está intentando arreglar nada, pero tampoco está dividido, no en el sentido clásico, no hay dos personalidades peleando entre sí, ni un antes ni un después conviviendo. Y eso lo hace distinto a muchas versiones del personaje en los cómics, donde dos caras sí es literalmente una ruptura, un conflicto constante entre dos lados que no pueden ponerse de acuerdo. Aquí no. Aquí no hay una discusión interna, hay silencio. Harvey ya no quiere cargar con esa responsabilidad, simplemente deja de estar ahí en el momento en que todo se define. Antes confiaba en su capacidad para hacer lo correcto, ahora deja ese peso en algo externo, pero en el fondo lo que está haciendo es renunciar por completo a la idea de la justicia. Y en ese punto deja de importar quién esté del otro lado, cada encuentro sigue el mismo patrón, no hay discursos ni intención de convencer a nadie, solo un lanzamiento, el sonido seco de una moneda, una decisión que ya no pasa por él, sino por algo que ya no tiene que entender. Y en ese proceso algo cambia, ese gesto no le da respuestas pero le quita la necesidad de tenerlas, porque cuando todo se vuelve incomprensible, elegir se convierte en una carga. Y entonces llegamos al final, pero no al final que uno espera, porque la gran confrontación no es Batman contra el Joker, es algo mucho más personal. Es Batman frente a Harvey Dent, con Gordon en medio, con un niño apuntado por una pistola. Es en ese punto donde todo se reduce a algo muy simple y muy cruel.
Harvey ya no quiere castigar a los criminales, quiere castigar a los buenos, quiere que alguien más sienta lo que él sintió, quiere demostrar que cualquiera en las circunstancias correctas puede romperse igual. Batman intenta detenerlo, pero ya no hay una lógica a la que apelar, porque Harvey ya llegó a su conclusión: o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Y lo más fuerte es que no lo dice como advertencia, lo dice como alguien que lo comprobó. Cuando Harvey cae, no solo muere una persona, se rompe una idea, la idea de que Gotham podía tener algo limpio, algo en lo que creer sin dudar. Y ahí es donde Batman toma la decisión más importante de toda la historia. Decide cargar con los crímenes de Harvey para proteger lo que representaba. Convierte a un hombre caído en un símbolo intacto, aunque no sea verdad. Y en ese gesto hay algo profundamente trágico, porque en cierto sentido el Joker sí gana, logra romper al mejor de ellos. La única diferencia es que Batman no deja que la ciudad lo vea. Harvey Dent no fue destruido por el ácido ni por la explosión, fue destruido en el momento en que dejó de creer que la realidad podía responder a algo. Lo demás solo hizo visible lo que ya estaba pasando por dentro, y quizá por eso su historia sigue funcionando tantos años después. No por el impacto visual ni por el shock de su transformación, sino porque es incómodamente cercana, porque al final lo que destruye a Harvey no es el caos, es su propia necesidad de que todo tuviera sentido, y cuando eso se rompe ya no queda nada que sostener, ni siquiera la decisión de seguir siendo quien era. Y si quieres conocer más de este universo, te dejo por aquí otro video donde hablamos de una de las películas olvidadas del murciélago. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.